damos toda la gloria, toda la honra al poderoso Espíritu Santo de Dios. Se hace presente en este lugar donde el nombre de nuestro Señor Jesucristo es exaltado, es adorado y honramos su presencia. La palabra de Dios que me ha puesto en el corazón vamos a esperar que los niños vayan bajando. La palabra que el Señor me ha puesto en el corazón es de que Dios cambia realidades por la verdad de su palabra. Dios cambia realidades por la verdad de su palabra. ¿Y quién trajo la palabra de Dios hoy? Pónganse de pie, mis hermanos, y vamos a levantarla y vamos a declararla, porque esto es lo que cambia la realidad por la verdad de Dios. Cambia las realidades por la verdad de Dios. Esta es la palabra de Dios. Las promesas que están en su santa palabra son para mi vida, son para mi familia. Todo lo que ella dice que soy, soy. Todo lo que ella dice que poseo, y todo lo que ella dice que me va a acontecer, me acontecerá. Amén, amén. Vamos a ponernos vamos a sentarnos, porque voy a tratar sobre un pasaje bíblico que vamos a ir desglosando, vamos a ir analizando cómo el Señor tiene el poder de transformar realidades a la verdad, a la palabra de Dios. Y ella se encuentra en Segunda de Reyes, capítulo 6, versículos 24 en adelante. Esto es una historia acerca de el profeta Eliseo, cuando la ciudad de Samaria fue sitiada por el reino de Asiria. Segunda de Reyes 6, del versículo 24 en adelante. Y leo la palabra de Dios. Como le dije, una historia donde interviene el profeta Eliseo acerca del sitiado que tenía la ciudad de Samaria por el rey de Asiria. Dice la palabra de Dios: después de esto aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunido todo su ejército, subió y sitió a Samaria. ¿Saben qué es sitiar? Sitiar es que lo acorralan, lo rodean, ¿verdad? Están ahí al frente sin darle posibilidad de ellos surgir, de ellos salir. Sitiar es cerrar todas las puertas por ese arrinconamiento que le tienen a la ciudad, en este caso a Samaria. Y dice en el 25: y hubo gran hambre en Samaria, y a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata. Presten atención, solamente la cabeza de un asno costaba 80 piezas de plata, y la cuarta parte de un cap de estiércol de paloma por 5 piezas de plata. Es decir, que tal vez lo más bajo en la economía de esa ciudad podía costar 5 ciclos de plata. Y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y dijo: salva, rey, señor mío. Y él le dijo: si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar? Y le dijo el rey: ¿qué tienes? Ella respondió: esta mujer me dijo: da acá tu hijo y comámoslos hoy, y mañana comeremos el mío. Comimos pues
a mi hijo y lo comimos. El día siguiente yo le dije: da acá tu hijo y comámoslos. Mas ella ha escondido a su hijo. Cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer, rasgó su vestido y pasó así por el muro, y el pueblo vio el cilicio que traía interiormente sobre su cuerpo, y le dijo: así me haga Dios y aún me añada, si la cabeza de Eliseo, hijo de Safá, queda sobre él hoy. Entonces fíjense en qué situación se encontraba esta ciudad. Cuando ellos se encontraban sitiados, ya vemos la razón por qué también la encontramos en Deuteronomio 28:52. La razón por la cual. Me ayudo en el... Aquí, ¿verdad? Dice el Señor, a consecuencia de lo que es la desobediencia, las consecuencias que se rigen por la desobediencia del pueblo de Dios. Cuando un pueblo de Dios está en desobediencia, podemos leer en Deuteronomio del 28, capítulo 28, versículo del 15 en adelante, todo lo que acontece cuando una persona se encuentra en desobediencia, un pueblo que se encuentra en desobediencia. Mas esto ya había sido dicho por el Señor. En el 52 dice: pondrá sitio a todas tus ciudades hasta que caigan tus muros altos y fortalecidos, en que tú confías en toda tu tierra. Sitiará pues todas tus ciudades y toda la tierra que Jehová tu Dios te hubiere dado. Esa era la consecuencia, y vino a cumplimiento de ella en este momento histórico del pueblo de Israel. Ellos habían sido sitiados a causa de ¿qué? De la desobediencia del Señor. Y encontrarse sitiado, como le habíamos dicho, es cuando la ciudad se encuentra rodeada por el enemigo, y por la cual esa ciudad no tiene entrada, todas las puertas están cerradas, no tienen ni entrada ni salida. ¿Y qué afecta a ello? Afecta la economía. Por eso es que vemos como la disparidad totalmente del valor de las cosas. Esa era su verdad. Lo que estaba ocurriendo ahí era la verdad económica que estaba pasando esta ciudad. Dice que una cabeza de asno costaba... de asno vendía 80 piezas de plata, y un haz de paloma 5 piezas de plata. Recuerdo que en los tiempos en que estuvimos viviendo aquí en Venezuela, la disparidad económica es extraordinaria. Hace unos años atrás, recuerdo que cuando aquí ni siquiera era muy escasa lo que era la harina precocida, que tuvimos que comprar maíz, tuvimos que molerlo. A causa de eso, una harina empaquetada te podía costar mucho dinero, porque la gente obviamente no quería moler ni trillar maíz ni nada de eso. En mi caso, yo tenía leche en polvo, y me daba cuenta cuando leía este pasaje, porque hoy en día una leche en polvo vale como $10, y yo llegué a cambiar una leche en polvo por 3 harinas que valen $1. Entonces era una disparidad económica, y la gente podía dar cualquier cosa por una harina pan. Primero no había efectivo, y lo que existía era el trueque. Entonces tú podías cambiar una cosa muy alta por algo que no valía nada. Pero eso hace el sitiado, ¿sabe? Cuando una ciudad es sitiada, la economía de ese lugar es trastornada totalmente. Y así en el mundo espiritual ocurre lo mismo. Cuando el enemigo tiene sitiado a una vida, a una persona, la economía también de la persona viene a ser transformada, viene a ser modificada a cambio de ese diseño diabólico.
pero nosotros tenemos un diseño de Dios. Amén. Pues porque cuando la persona está sitiada por parte del enemigo, vemos cómo esa economía no fluye, y lo que nosotros queremos se puede hacer imposible alcanzarlo, lograrlo, tenerlo, porque el enemigo tiene sitiado nuestra economía, tiene sitiada nuestras vidas. Y también pensando, Señor, bueno, ¿qué hemos hecho? ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué necesito? Pero aquí está la solución, aquí está la respuesta, que está en la palabra de Dios. Y vemos que estas mujeres, a causa de ello, toman una de las decisiones más terribles, y la leímos, y fue que ellos se comieron a sus hijos, o ese fue el trato que hicieron una de estas dos mujeres. Pues se comieron, imagínense hasta qué punto era el hambre en ese sitio, hasta qué punto estaba en desorden toda esa ciudad, y hasta qué punto estaba tan confundida la mente de una persona. Porque cuando una persona está sitiada, pues los pensamientos también son trastornados por el enemigo y te hacen hacer cosas que no son lo correcto, no son a lo que Dios ha dicho que tienes que hacer. Tanto así como leíamos que estas mujeres se comieron a sus hijos. Y cuando hablamos de los hijos, es que estamos hablando de la simiente, estamos hablando de la semilla que Dios ha puesto en tus manos. No sé qué semilla ha puesto Dios en tus manos, pero en este tiempo, en esta semana que celebramos el Día de la Mujer, gloria al Señor, porque ellas son las que dan y traen hijos, ¿verdad? Y imagínense esa mujer teniéndose que comer a sus propios hijos. Debe ser algo bien extremo, bien horrible. Y eso lo lleva como a una presión. Son presionadas, son impulsadas, son empujadas a hacer lo que no es correcto. El enemigo, ese es el propósito del enemigo. Cuando el enemigo te hace sitio, ¿verdad? Vienes a tomar decisiones que no son para nada conforme a la voluntad de Dios. Y esto último que ellas hacen es justamente comerse esos niños, comerse esa simiente, comer lo que Dios ha puesto en tu vida. ¿Por qué? Porque en ella, en la simiente, es donde está el fruto, es donde está el futuro, ¿verdad? Cuando el Señor habló en Génesis acerca de los árboles y las semillas, los árboles que iban a dar semilla, y esas semillas iban a dar árboles, porque hay un proceso, hay un ciclo de reproducción, hay un ciclo donde no muere ahí el proceso, sino que continúa. Imagínense que Adán y Eva se hubiesen comido los árboles, la semilla y todo, bueno, ellos hubiesen perecido totalmente, porque se hubiesen comido la semilla, de donde iba a generarse otra vida más. Pues así ellos estaban cortando y matando su futuro. Ellos estaban eliminando toda esperanza de vida, ¿verdad? A causa de este sitiado. Y es por eso que el Señor nos permite reflexionar en esta mañana qué está ocurriendo con nuestras vidas, qué hemos de repente hecho, qué está impidiendo, qué está deteniendo lo que al futuro el Señor nos está dando. Si nosotros nos comemos la semilla, si nosotros arrancamos la semilla, si nosotros no bendecimos la semilla que el Señor ha puesto en nuestras vidas, desde nuestros hijos, de nuestros hogares, desde todo lo que el Señor ha dado para nuestras vidas, para un futuro, para un próspero, porque el Señor tiene planes con nosotros. Cuando tú te comes la semilla es porque dice: hasta aquí llegó el plan, no hay más nada que hacer, me como la semilla y morimos aquí. No, el Señor tiene pensamientos de bien para cada uno de nosotros. Amén. Continuamos en la lectura en el 31. Y dijo el rey, ¿verdad? Así me haga Dios y aún me añada, si la cabeza de Eliseo, hijo de Safá, queda sobre él hoy. Es decir, que lo quería ver muerto. Y Eliseo estaba sentado en su casa, y con él estaban sentados los ancianos. Gloria a Dios por los ancianos, los hombres de sabiduría alrededor del profeta, dándole consejo. Y el rey envió a él un hombre
el rey de Asiria, mas antes que el mensajero viniera a él, dijo él a los ancianos: ¿no habéis visto cómo este hijo de homicida envía a cortarme la cabeza? Mira pues, y cuando viene el mensajero, cerrad la puerta e impedirle la entrada. No se oye tras él el ruido de los pasos de su amo. Es decir, que él venía con la misma intención que con el amo venía. Y en el 33 dice: aún estaba él hablando con ellos, y aquí el mensajero que descendía a él le dijo: ciertamente este mal de Jehová viene, para que he de esperar más a Jehová. Y eso es lo que hace el enemigo, cortar la esperanza. Dice: ¿para qué he de esperar más a Jehová? Esa es la condición, una de las que nos quiere llevar el enemigo, cortar toda esperanza. Y en el capítulo 7, ya versículo 1, dice: dijo entonces Eliseo: oí palabra de Jehová. Así dijo Jehová: mañana a esta hora valdrá el seah de flor de harina un siclo, y 2 seas de cebada un siclo, a la puerta de Samaria. Esto ha sido la palabra que Dios puso en la boca del profeta para anunciar. Es decir, que la economía iba a cambiar en un instante. Fíjense, y vuelvo y le digo: así dijo Jehová, mañana iba a cambiar de repente. ¿Quién lo cree? Mañana. Ese de repente de Dios iba a ser transformado, iba a ser cambiado. Y los precios, lo que parecía imposible, pues iba a tomar su curso correcto, como es. Amén. Esta fue la palabra del profeta. Y en el versículo 2 dijo: y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba respondió al varón de Dios y dijo: si Jehová hiciera ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él dijo: he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comeréis de ellos. Este hombre, dudando de que Dios tenía el poder de abrir los cielos, de abrir la ventana de los cielos y transformar la verdad por la realidad de Dios en un instante. Amén. En una mañana él iba a transformar todo. Y este hombre no creyó en esa palabra. Distinto a nosotros, que estamos para creerle y creerle al Señor. Dice que la incredulidad se cuenta como pecado. En Marcos 9:23 dice: Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. Al que cree todo le es posible. El 24 dice: e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Sabemos que hay situaciones que pareciera difícil de creer, casi que imposible de creer, pero este hombre, cuando se presentó al Señor acerca de la situación que tenía su hijo, ese padre le dijo al Señor: yo creo. ¿Y quiénes son los que aquí me dicen yo creo al Señor? Creemos al Señor, aleluya, amén. Él no dudó, él le dijo al Señor: yo creo, pero ayúdame a no desfallecer. Ayúdame a que en medio de lo que yo estoy viendo, esta realidad, tu verdad, yo la creo. En ella confío, en lo que tú has dicho, en lo que la palabra ha sido dada para nuestras vidas, amén. Y había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos,
los cuales dijeron el uno al otro: ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Estos hombres leprosos, su condición como leproso, la podemos ver en Números 5:2. Dice: manda a los hijos de Israel que echen del campamento a todo leproso y a todos los que padecen flujo de semen y a todo contaminado con muerto. Ellos estaban por la ley condenados a ser quitados del campamento. Estos leprosos no estaban dentro del campamento de Samaria. Ellos no estaban sitiados. Ellos no estaban dentro, ellos estaban fuera del campamento, porque así la ley se lo establecía. Muchas veces es lo que ocurre en el mundo espiritual. Cuando una persona ha sido contaminada, pues no es que la iglesia o Dios lo rechaza, pero que su misma condición muchas veces viene a que ellos se apartan de lo que Dios ha dicho para su vida. Ellos se encontraban fuera del campamento, pero la condición de ellos era de muerte total. Tanto así que ellos determinan, y leo: si tratáramos de entrar en la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos, y si no dieren la muerte, moriremos. O sea que su condición era de morir o morir solamente. Simplemente ellos necesitaban buscar una solución a su problema. Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios, y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había allí nadie, porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyesen estruendo de carros, ruidos de caballos y estrépito de gran ejército. Y se dijeron unos a otros: he aquí, el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los Geteos y a los reyes de Egipcio, para que vengan contra nosotros. Fíjense lo que hace el Señor. Aquí es donde obra el poder de Dios y transformar las situaciones. Todo esto lo hizo el Señor. Pero ¿qué es lo que hizo el Señor? Introducir ese temor a los asirios, y ellos pensaron que los samaritanos se habían reunido contra estos reyes y habían venido contra ellos. Y ellos escucharon ese estruendo de caballo. Ellos escucharon que ese ejército se levantaba. Mis hermanos, le digo algo: el Señor tiene poder para aquellos que todos los que le están acechando la vida de usted puedan ser quitados en un instante, para que su situación sea quitada en un instante. El Señor puede traer confusión al enemigo para que ellos sean quitados de su vida, para que sean quitados, para que sean apartados. Esto lo hace el poder de Dios. Ellos no hicieron nada. El ejército de los asirios no hicieron nada. Esto simplemente lo hizo el Señor. Y así es lo que va a hacer el Señor en nuestras vidas y en este tiempo, con nuestra familia y aún en esta nación. Todo aquel que ha tenido en acecho, sitiada esta nación, va a venir el terror de Dios a sus vidas. Y van a tener que dar libertad a esta nación. Amén.
van a tener que dar libertad a esta nación, a esta ciudad, a tu familia, a tu vida, a tus hijos, en la cual el enemigo quiere tenerlo sitiado, el cual el enemigo quiere tenerlo ahogado, mas el terror de Dios, el poder de Dios traerá confusión a su vida y van a ser echados fuera por el poder del Señor. Amén. Y dice la palabra de Dios que se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios, estos leprosos, y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había allí nada. Claro está, ellos no sabían, los leprosos no sabían qué había ocurrido espiritualmente. Ellos simplemente llegaron al campamento porque ellos dijeron, se determinaron, vamos al campamento asirio porque aquí morimos, vamos allá a ver si nos dan entrada. Resulta que cuando ellos llegan, ¿qué se consiguen? Que no hay nada, porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyeren todo esto: estruendo de carro, ruido de caballo, estrépito de gran ejército, y se dijeron unos a otros: aquí el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y de los reyes de los egipcios para que venga contra nosotros. Y así se levantaron los leprosos, ellos, los asirios, y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas. Fíjense lo que ellos hicieron. Dejaron todo abandonado, los asirios, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba, y habían huido para salvar sus vidas. Es que de aquí y de nosotros van a salir huyendo todo aquel, y es decir, nos van a dejar todo lo que nos habían quitado. Van a dejar a nosotros todo lo que nos habían quitado y nos los devolverán. ¿Quién le da gloria a Dios? 7 veces más, dice la palabra, por lo que habían quitado. Y dice en el versículo 8, cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron y tomaron de allí plata y oro y vestidos, y fueron y lo escondieron. Y vuelto entraron en otra tienda y de allí también tomaron, y fueron y lo escondieron. Luego se dijeron el uno al otro: no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora y entremos y demos las buenas nuevas en la casa del rey. Vieron pues y gritaron a los guardas de la puerta de la ciudad, la que estaba citada en Samaria, y le declararon diciendo: nosotros fuimos al campamento de los sirios, y es aquí que no había allí nadie, ni voz de hombre, sino caballos atados, asnos también atados, y el campamento intacto. Los porteros gritaron y lo anunciaron dentro en el palacio del rey. Y se levantó el rey de noche y dijo a sus siervos: yo os declararé lo que nos ha hecho los sirios. Ellos saben que tenemos hambre y han salido de las tiendas y se han escondido en el campo, diciendo: cuando hayan salido de la ciudad, los tomaremos vivos y entraremos en la ciudad. Esto es lo que pensaba el rey. Él no había creído lo que el Señor había hecho, ni el anuncio de la buena nueva que estos leprosos estaban diciendo, sino que él, maquinando en su cabeza, pensó esto, de que bueno, no, eso es una trampa, de que cuando nosotros salgamos, entonces los asirios van a venir contra nosotros. Y dice el 13, entonces respondió uno de sus siervos y le dijo: tomen ahora 5 de los caballos que han quedado en la ciudad, porque los que quedan acá también perecerán con toda la multitud de Israel que ya ha perecido. Y enviemos y veamos qué hay. Tomaron pues 2 caballos de un carro
y envió el rey al campamento de los sirios diciendo: id y ved. Y ellos fueron y lo siguieron hasta el Jordán. Y aquí que todo el campamento estaba lleno de vestidos y enseres que los sirios habían arrojado por la premura. Y volvieron los mensajeros y lo hicieron saber al rey. Y en esta historia, antes de continuar, vemos cómo se involucra estos dos personajes, los leprosos y el rey. El rey era totalmente incrédulo, y es por eso que también, a causa de ese sitiado, viene de que el que reina, el que gobierna, debe de creer en la palabra de Dios. Nosotros como cabeza, como familia, como quienes somos responsables de esa simiente, nosotros debemos de creer primeramente. Es la responsabilidad de nosotros creer primeramente, para que nuestros hijos también aumenten en esa fe, crean también. Así igualmente nuestros gobernadores, nuestros presidentes tienen que creer en lo que Dios va a hacer en esta ciudad. En este caso, este rey no creía y se le dio una palabra, pero ellos no creyeron. Y estos hombres, ¿y qué pasa cuando ocurre esto y no creen? Estos hombres, voy a seguir un momento. Entonces el pueblo salió y saqueó el campamento de los sirios, y fue vendido una sea de flor en el 16, una sea de flor de harina por un siclo, y 2 seas de cebada por un siclo, conforme a la palabra de Jehová, conforme a la palabra de Dios. Y este punto es importante. ¿Por qué sucedió este cambio? Por la palabra de Dios, por lo que Dios había dicho. Porque de repente puede ser que la misma incredulidad de este rey pueda hacerse pensar, como en algún momento se pudiera hacer pensar, de que fue por la valentía de estos 4 leprosos. Si no hubiese sido por ellos, que ellos se determinaron a ir para los asirios y ver, porque ellos fueron impulsados, porque estaban muertos, entonces ellos fueron impulsados en su valentía, en su valor, a llegar, y gracias a ellos vino esa noticia a nosotros y nosotros fuimos salvados. Se pudiera pensar así, ¿verdad? Pero no. ¿Por qué sucedió todo esto? Por la palabra de Jehová. ¿Por qué? Porque al que no cree es confundido. Dime si estos hombres, estos reyes, fueran levantados en hombro a esos leprosos. Bien, gracias a ellos. Ellos fueron los que trajeron la noticia, gracias a su valentía. El hombre salvando al hombre. No, el hombre no salva al hombre. El hombre no salva al hombre, lo salva el Señor y su palabra. El Señor y su palabra es quien los salva. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Como hicieron los leprosos. Y vemos aquí en Reyes, retrocedamos un poquito en el 9. Dice: luego se dijeron el uno al otro: no estamos haciendo bien. Hoy es el día de buenas nuevas y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora y entremos y demos las buenas nuevas en la casa del rey. Nosotros nos corresponde es dar el mensaje de buenas nuevas, anunciar la palabra de Jehová, anunciar la palabra de Dios. Eso es nuestro trabajo, ese es nuestro propósito. Nosotros no nos llevamos la gloria, nosotros no somos quienes nos llevamos los méritos. El mérito se lo lleva el Señor a través de su palabra. Nosotros simplemente somos los mensajeros. Somos los mensajeros, no nos quedamos con este mensaje tan hermoso de que Dios ha dado su palabra para transformar
realidades y ver la verdad de Dios en nuestras vidas. Nosotros estamos llamados a dar ese mensaje, a transformar vidas. Por eso es que nosotros insistimos siempre: traigan a un amigo, traigan a un familiar, traigan a una persona, porque es necesario que ellos conozcan de la verdad de Dios, aunque su realidad sea otra, que conozcan la verdad de Dios, que es la que va a transformar las vidas. Y esa es nuestra responsabilidad. Ellos dijeron, no nos podemos quedar callados. ¿Y quiénes tienen eso en su corazón? Y digan a ustedes ahí mismo: no me puedo quedar callado a la palabra de Dios. No nos podemos quedar callados, mis hermanos, ante un anuncio tan hermoso. Iba a impactar, iba a transformar una nación, iba a cambiar una vida. Pudieron ellos también quedarse y saquear todo, tomar todo, y allá el pueblo sin saber la noticia. Pero vino a su corazón ese temor. Dios utiliza instrumentos, Dios utiliza personas. Dios utiliza personas que son importantes para este tiempo, para traer ese cambio, traer ese mensaje de transformación. Y nosotros somos esas personas, los anunciadores, esos atalayas del favor y el poder de Dios. Amén. Y sigamos aquí, veamos lo que siguió aconteciendo. Entonces el pueblo salió y saqueó el campamento de los sirios, y fue vendido una seah de flor de harina por un siclo, y 2 seas de cebada por un siclo, conforme a la palabra de Jehová. Y el rey puso a la puerta de aquel príncipe, sobre cuyo brazo él se apoyaba, y lo atropelló el pueblo a la entrada, y murió conforme a lo que había dicho el varón de Dios, cuando el rey descendió a él. Este fue el varón que él dijo que el profeta le dijo: si esto es así, he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Este varón pudo ver con sus ojos el milagro de Dios, el poder de Dios, pero por no creer, la palabra del profeta se cumplió. Este hombre fue puesto por el rey a las puertas, y cuando el pueblo oyó la noticia, salieron a buscar y tomar de esos despojos, y ese hombre fue arrasado por ellos y murió en el instante. También la palabra del profeta se cumplió. Y es que necesario creer, mis hermanos, necesario creer, porque la avalancha que viene, el mar de gente creyente en el Señor, dispuesto a tomar lo que el enemigo por un tiempo les quitó, pues esta avalancha se va a llevar por el medio al incrédulo, y no va a poder tomar de lo que Dios ha determinado para su vida dar. Por eso es que el incrédulo no va a gozar de esa bendición. El incrédulo no va a poder tomar. Va a morir en la puerta. ¿Quién quiere morir en la puerta cuando la bendición ya está cerca? Cuando la bendición cuando los cielos ya se han abierto. Amén. Nadie. Tenemos que creerle al Señor en todo momento. Y el rey, y dice el 18, aconteció pues de la manera que el varón de Dios había hablado al rey diciendo: 2 seas de cebada por un siclo, y el de seah de flor de harina será vendido por un siclo mañana a esta hora a la puerta de Samaria. A lo cual aquel príncipe había respondido al varón de Dios diciendo: si Jehová hiciere ventana en el cielo, ¿pudiera suceder esto? Y él dijo: he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comeréis de ellos.
Y le sucedió así porque el pueblo le atropelló a la entrada y murió. Amén. Si Jehová hiciere ventana en los cielos, si Jehová hiciera ventanas en los cielos. Cuando hablamos de ventana, hablamos de cielos abiertos. Cuando hablamos de ventana, es porque Dios ha determinado bendecir nuestra vida. Le digo algo, la ciudad de Samaria no podía ser sitiada, no podía ser destruida, no podía ser exterminada. Hay ciudades que nosotros vemos en la historia y vemos en la palabra cómo quedaron en ruina, y ahora lo que queda son escombros, donde los arqueólogos van a esos lugares y ven, indagan de cómo eran esas ciudades. Aún las culturas de aquí, de América, las culturas mayas, los incas y aztecas, que quedaron en ruina. Y son los arqueólogos, los científicos dados para estudiar esa arqueología. Ahora, con esto que le digo, la ciudad de Samaria no podía ser destruida. ¿Saben por qué? Porque había una palabra de Dios para esa ciudad. Porque en esa ciudad iba a crecer el Mesías. En esa ciudad iba a crecer el Mesías. El profeta, Dios puso palabra de voz en su boca para anunciar que esa ciudad no iba a perecer. Con esto le digo, mis hermanos, si hay palabra de Dios para su vida, el propósito de Dios para su vida no va a perecer, no va a acabar, no va a terminarse, porque hay palabra de Dios para su vida. Samaria no iba a ser destruida, porque de ahí iba a crecer, a vivir el Mesías. ¿Cómo iba a destruirse Samaria si había una palabra donde el Mesías caminaría por esas calles? De Samaria es en Nazaret, y había dicho una palabra que Nazareno iba a ser, se iba a ser llamado. O sea, el Nazareno iba a caminar por esas calles. Hay una palabra de Dios para tu vida, la cual el profeta ha hablado en esta mañana. Hay cielos abiertos para ti. Pueblo de Dios, pónganse de pies. Y vamos a declarar, vamos a creerle al Señor que hay palabra de Dios para mi vida, que la simiente que Dios ha puesto en mi mano no va a ser exterminada, no va a ser derrumbada, no va a ser destruida, porque hay una palabra de Dios. Hay una palabra de Dios para nuestras vidas. Eso no iba a perecer, porque hay palabra de Dios para ustedes y para mí en este tiempo. Este es el tiempo en que vamos a ver las puertas abiertas, los cielos abiertos, y tomaremos lo que el enemigo nos había quitado por mucho tiempo. Este es el tiempo en que, si creemos, vamos a arrebatar lo que el enemigo nos había quitado y nos había impedido tomar. Por eso, esta palabra, créanlo, no viene de hombre. Esta transformación, este cambio no viene de hombre. ¿Viene de qué? De la palabra de Dios dada a nuestras vidas. Vamos a creerle al Señor. Vamos a orar al Señor en esta mañana. Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Así, mi Rey, como tú te paseaste, Señor, por las ciudades de Samaria, Señor, anunciando, Señor, tu salvación, tu redención, Señor. Así mi vida, Señor, así mi casa, así mi hogar, así mi nación, Señor, cree en la palabra, Señor, en la verdad tuya, Señor. Y aunque la realidad sea distinta, Señor, sabemos que en tu palabra, Señor, hay cambios, hay transformación, Señor. Hay un renuevo, mi Dios, para este tiempo, Señor. Señor, ayúdanos a creer a pesar de lo que estemos viendo, Señor. Creo, Señor, en los de repente tuyos.
que en una mañana, Señor, puede transformarse, Señor, mi vida, Señor. Así como en Pentecostés, Señor, sopló el Espíritu Santo, Señor, y fueron llenas, Señor, estas vidas por el poder tuyo, Señor. Así en un instante, Señor, tu poder, tu unción, Señor, tu Espíritu Santo, Señor, llenando la vida de cada uno de nosotros, Señor, trayendo la convicción, trayendo la fe, Señor, trayendo, Señor, en nuestro corazón la certeza, Señor, de aunque lo que no estamos viendo, Señor, sabemos que está a la puerta, Señor, y que en un instante, mi Rey, en un instante vamos a tomar, Señor, de aquello que el enemigo había quitado, Señor, de nuestras vidas, Señor. Creemos, mi Rey, creemos, mi Dios, en tu palabra, Señor. Y que como en una mañana, Señor, en un instante, todo va a ser transformado, todo va a ser cambiado, todo va a ser renovado por el poder de tu palabra, mi Dios, por el poder de tu palabra. ¿Quién dice gloria a Dios? Gloria al Señor, amén. Vamos.